a hablar hemos estado tratando de analizar los ministerios restaurados. Y el día de ayer estuvimos estudiando, a la luz del Génesis y de otros pasajes, cómo el Señor quiso restaurar, cómo el Señor restaura al hombre cuando el hombre estaba desnudo. Entonces la cobertura habla de ministerios o de intermediarios tratando de ocultar ante la vista de Dios, para evitar su ira, el pecado. Y el primero que lo hizo fue nuestro Señor, cubriéndonos. Y el vestido de Adán, las vestimentas de Adán y de Eva fueron un tipo de la cobertura de nuestro Señor, del ministerio de nuestro Señor. O sea, un inocente poniéndose enfrente para que Dios lo vea a él y no vea al culpable que está atrás, al culpable apoyado en el inocente, es decir, habiendo aplicado la intercesión del inocente. Por eso fue que Caín fue rechazado, dijimos, porque llegó al altar con la idea de que eran sus méritos, era su posición, diríamos, su capacidad la que lo ponía acepto. Da la casualidad, si puede haber casualidades, casualidad entre comillas, que Caín era labrador, y qué casualidad que Abel era pastor. Entonces ahí tenemos nosotros como tipo de Cristo, el inocente, Abel, el pastor, muere para que, y el maleante, el malo, queda vivo. Entonces ahí tenemos nosotros una aparente contradicción. Diríamos, está el inocente muriendo y el culpable viviendo. Hay una sombra ahí. Pero aparte de eso, queremos decir que tiene mucha importancia, hermano, la forma del culto, la forma de la administración, la forma de desarrollarnos nosotros delante de Dios, puesto que estamos tratando de hilvanar la lección de ayer con la de hoy, puesto que la adoración o el intento de adoración de los dos hermanos en el huerto fue hecha al mismo Dios. Entonces dejamos sentado que no se está hablando de un hereje y un ortodoxo, sencillamente, sino que se está hablando de dos personas perdidas, dos personas caídas al natural, que van a pretender, van a esperar que Dios los acepte. Y claro, cuando Dios acepta, pues Dios está recibiendo algo, está respaldando, avalando algo. ¿Cuál fue la manera? Y claro, aquí hay mucha deducción. ¿Cuál fue la manera de hacerse acepto ante Dios? Sencillamente, el Dios del cielo, viendo la condición deplorable de los hijos de Adán caídos, viéndolos a nivel humano, les propuso la restauración. La restauración ministerial. Iban a ministrar, iban a hacer sacerdocio en el altar. Entonces, de aquí viene que tenemos que hablar, como ustedes, mis hermanos, de qué clase de ministros vamos a hacer, ¿verdad? Digámoslo claramente que, en primer lugar, si nosotros vamos a pretender un ministerio, o no a pretenderlo, si nos van a dar un ministerio, lo tenemos que hacer como Dios dice. Porque si no,
¿Qué estamos haciendo? Jugando. ¿Y qué estamos haciendo, hermano? Perdiendo el tiempo. Es tan tajante esto, que en el último capítulo de Apocalipsis dice, el que está sucio, ensúciese más. ¿Para qué va a estar medio sucio si de todo modo lo van a eliminar? Pero el que está limpio, límpiese más. Es decir, hagamos las cosas como deben ser hechas, según Dios. ¿De quién nos ocultamos? ¿A quién le engañamos? Por ejemplo, del mundo venimos de engañar y ser engañados. Del mundo venimos de fanfarronear y que nos fanfarroneen. Del mundo venimos de rivalidades, ¿cómo se llama?, de posición y todo eso. Y venimos. De eso venimos. Yo he cansado de eso, ¿no? Allá en la universidad, que la pugna por ser secretario general de esto, secretario tesorero, algo ahí en la mesa directiva. Dios, no, tiburón en la mesa directiva. De eso venimos. Entonces, a mí cuando me trajo el Señor al Evangelio, pues eso ya no me halaga, ¿no? Me quedo con los ojos abiertos cuando vino gente que está pugnando por un puesto directivo. Bueno, quizá no ha aprobado, pobre. No ha aprobado lo que es malo. ¿Qué quiero decir con esto, hermano? Que si nosotros venimos al cristianismo para hacer una comedia, nos estamos engañando nosotros mismos. Por eso me asombra un Caín instruido de cómo ser acepto. Usted le ha leído el pasaje en donde, me parece que en el capítulo 4 de Génesis, en donde Dios le dice una vez, ¿y por qué te enojas, Caín? ¿Por qué no te acepto el ofertorio? ¿Por qué no te acepto el altar tuyo? ¿Y por qué te enojas? ¿Acaso no sabes cómo se debe hacer? Tremendo. Entonces quiere decir, hermano, que la gente en ministerio, pues, el ministerio es un trabajo con el Señor, que no se pone al hilo con lo que Dios quiere, o es porque realmente no quiere, de rebelión o ignorancia. Y hay gente de ignorancia. Yo tuve el gusto de platicar con unos jóvenes otro día, ellos con el deseo de trabajar, y me plantearon una serie de cosas y que vamos a trabajar independiente, no de la iglesia, sino de otros lugares, pero que me venían a plantear una serie que tenían comité de esto, comité de otro, iban a dar un plan muy bonito, muy elaborado, y completamente solos, y no querían control de nada, y todo estaba muy bien, y se veía en ellos el deseo, hermano, una forma preciosa como el Señor lo sacó a este jovencito del mundo, y el deseo de trabajar. Entonces yo entendí que por ignorancia, no lo iba yo a poner ahí a cuadrarlo, entonces yo le tuve que empezar a explicar cómo era el asunto. El pobre se fue de todos modos alicaído, porque pensó que la cosa era más sencilla, ¿verdad? Que solo era de agarrar los bártulos y salir a hacer ministerio. El Señor acusa al pueblo de Israel, y él figura, nos acusa a nosotros, en la iglesia, de ser a veces dispensadores malos, de ser malos administradores. Y nos dicen, entre otras cosas, por ejemplo, ponen ustedes príncipes directivos y no consultan conmigo. Ponen sacerdotes, ministros, y yo no lo supe, dice Dios. Y también habla y dice, van a venir tiempos en que yo, Dios, voy a restablecerles ministros conforme a mi corazón. Y les voy a dar mis atalayas, les voy a dar, para no mencionar todos los demás ministerios, les voy a dar, son los que tenemos acá, y les voy a dar mis pastores. Los voy a poner como al principio, dice. Y entonces, tenemos que llegar a ciertos pasajes, ¿verdad?
Pero antes de llegar a esos pasajes, permítame terminar con las alegorías de Caín y Abel. Entonces, Caín y Abel, espero que usted note las figuras ahí, hermano, porque si como una historia ya está requete conocida, ¿verdad? Pero como figuraciones, saque usted lo que hay ahí. Entonces ahí está Caín y ahí está Abel. El uno quiere adorar a Dios a su manera. Porque yo voy a hacer lo que yo puedo hacer. Yo le voy a dar a Dios lo que yo puedo darle. Yo no soy pastor. Yo no tengo ovejas. Yo le voy a dar fruto de lo que yo siembro. ¿Verdad? Aparentemente parecía que estaba bien porque le estaba dando a Dios de lo que Dios le había dado a él. Pero resulta que Dios no había dicho que iba a ser acepto por lo que le diera a él de su invención. Otro paréntesis. ¿Se recuerda usted los legítimos? Oiga bien, legítimos sacerdotes Nadab y Abiú. Ellos eran legítimos sacerdotes. Por eso es que, hermanos, tenemos que ser nosotros muy certeros en esto y muy, quiero decir, dramáticos. O una persona es sacerdote de Dios, o no lo es. Ahora, lo que haga no importa. Como Saúl, cuando fue destituido del reino. Él seguía en el palacio con corona y con manto, pero ya no era el rey para Dios. Y solo hizo el ridículo. Entonces, igual somos nosotros. Entonces, digamos, el sacerdocio tiene que ser como Dios dice, o no hay sacerdocio. Nadab y Abiú fueron quemados por el fuego de Dios, el juicio, porque pusieron fuego en el incensario que Dios nunca mandó. Entonces, cuando nosotros ponemos lo que Dios no nos está pidiendo, lo que Dios nos está ordenando, estamos poniendo carne en el sacrificio. Y Dios lo repudia. Y entonces, en el caso de estos hombres, como sabían positivamente qué era lo que debían de poner, y no lo pusieron, fueron liquidados en cuanto al ministerio, y bueno, también cortados. Quiere decir que el Señor está diciéndonos ahí que no acepta un ministerio espurio, o más bien no espurio, en donde se hace como Él no ha dicho, aunque el ministerio haya sido legítimo. Nadab y Abiú eran legítimos, no eran alveredizos, no eran infiltrados, sino que eran legítimos sacerdotes, pero que en un momento dado perdieron el control y quisieron hacer lo que ellos deseaban y no lo que Dios quería, y los eliminó. ¿Por qué no se puede repetir la misma cosa? Muy bien. Entonces, seguimos ahí con los dos altares y ya vamos a terminar esta escena para entrar a los detalles que hoy vamos a ver. Entonces está Caín y Abel adorando al mismo Dios. Usted ponga, hermano, en el altar de Caín, ponga usted todas las religiones, todas, sin excepción. Ahí están, siguiendo el camino de Caín. El camino de Caín es entonces, yo voy a darle a Dios lo que yo quiero, yo lo voy a adorar a mi manera, yo voy a hacer como a mí me da la gana, y Él me va a aceptar. El efecto es no. Quien sea, del tamaño que sea y del color que sea. Bueno, están eliminados todos ellos. En cambio, Abel nada más se ciñó a las ordenanzas de Dios. ¿Cómo quiere Dios? Así es. ¿Qué quiere Dios? Esto es muy bien, hacerlo. Lo demás no me interesa. Y lo hizo. Y el fuego en el altar de Abel era evidente. Ahora, claro, y nosotros lo hemos experimentado en grande escala, hermano, aquí en nuestra iglesia. Los que todavía no recuerdan el inicio del avivamiento de nuestra iglesia, les quiero contar que nosotros, en el mismo momento que el fuego de Dios se encendió en nuestro altar, empezaron los caínes a acusarnos. Yo sufrí lo que usted no tiene idea. Antes más que ahora. Ahora ya tengo tantos hermanos que a lo menos dicen amén y aleluya.
Antes no, entonces era una crítica. Ahora, claro, hay una oposición casi automática, al grado de que dicen los conglomerados que nos rodean, dicen, si va a participar el IN, no participamos. Participamos en tal cosa con tal que no esté el IN. Bueno, y la vez nos imaginan. ¿Qué es la fobia? Sencillamente, el pecado que nosotros tenemos es querer hacer como Dios dice. Pero eso acusa al que no hace como Dios dice. No es que nos estemos haciendo los únicos, no. Pero ¿qué le pasó a Abel cuando el fuego ardía en su altar? Caín, en vez de estar mirando su altar frío, miró el altar de Abel. Y en vez de adorar como Abel adoraba, mejor dijo, mejor salgo de Abel. Y esa fue la unidad, y nosotros lo hemos visto a lo largo de la historia. Se han querido infiltrar con nosotros, se han querido para apagar el fuego, para mezclar el fuego, de todo. Y no nos ha permitido hasta este día. Entonces, la obra excelente, dice Eclesiastés 4, la obra excelente de cualquier hermano suscita la envidia de nosotros. No la obra floja, ¿verdad? No la obra indolente, esa, cualquiera dice. De tal manera que mucha gente alrededor nuestro quisiera, lo que estarían contentos si estuviéramos nosotros fracasados. Pero que uno vaya a tener éxito en el altar, eso suscita la envidia. Eso de una vez anótenlo en su corazón y no se asusten de eso. Ya saben, ¿verdad?, que hay problema. Pero entonces sale que los dos ministerios ahí establecidos nos traen a la relación o a la realidad de que sí importa el culto que hacemos. ¿Verdad que sí importa? Importa la persona, claro. Primero la persona. Pero importa el culto que hacemos. Por eso dice Pablo a Timoteo. Dice, ten cuidado de ti mismo, esa es la persona. Y de la doctrina, ese es el culto. Las dos cosas tienen importancia. Puede también una persona ser advenedizo, ser falso, o sea, falso ministro. Ahí puede ser ministro verdadero, que llegan a ser falsedades y entonces son destituidos. Pero también puede haber un ministro falso haciendo cosas aparentemente legítimas. Un ejemplo. ¿Acaso no, si Satanás se transfigura en ángel de luz, acaso no también sus ministros se transfiguran en ángeles de luz? ¿Qué quiere decir eso? Entonces van a haber ministros del diablo, que van a parecer ministros legítimos de Dios, pero lo único que están haciendo es engañando mientras dan la vuelta. O sea que tenemos que ser muy avisados para distinguir las dos clases estas de ministros que van a haber alrededor nuestro. Muy bien. Cuando Caín y Abel, vamos a repasar desde acá para llegar a esta línea. Dijimos ayer que Adán más Eva, es igual a ayuda idónea de Eva. O sea, en íntima relación. Adán y Eva en íntima relación. Eva se convierte en una ayuda idónea. Pero Adán y Eva no en íntima relación se convierte en una herejía. La relación de parte de Eva. Es decir, Eva se desligó de Adán, aunque fuera por un tiempo, por un momento, y la herejía cundió. ¿Por qué? Porque los sentidos nuestros en la iglesia, y tenemos tipo en la iglesia, no son invulnerables a la voz de la serpiente. Por eso es que, hermanos, nosotros insistimos en que ustedes, ovejitas del Señor, no vayan a poner oídos a enseñanzas falsas. No se despeguen del Señor. Dijo Pablo, yo me temo que así como Eva, ustedes también
no se engañen en sus sentidos. No podemos depender de los sentidos. Puede oír usted voces, hermano. Por eso es que, mire, hermano, es el hallazgo del siglo. Tenemos paz. Esto no lo vamos a engañar nunca. Los sentidos sí. ¿Quiere que le cuente algo que quizá usted ya lo vio? Algo que sucedió en Argentina. Un ministro, a saber de qué clase, pues, ya se puede imaginar de qué clase cuando oiga lo que sucedió. Dispuso meterse en ayuno de oración. Y se fue a un monte. Y se metió en ayuno de oración. No sé cuántos días. 20 días, 30 días, qué sé yo. Y cuando va saliendo de ahí, hermano, bueno, venía del monte que había oído la voz de Dios. ¿Y cómo le había hablado Dios? Le habló del Dios sapo. Le apareció un sapo en el monte y el sapo le habló. Dice, ya empezando por el sapo, ni siquiera serpiente a los sapos. Y entonces dice, y eso parece chiste, hermano, y es verdad. Y entonces dice que el sapo le dijo que quería la sangre de su familia, Dios, y que esa sangre iba a redimirlos. Y no el hombre consiguió el machete y lo afiló. Bueno, yo sé el caso de otro, dependientes de voces. Tengan cuidado con las voces. Dependiente de voces, que le dijo una voz que se quitara el dedo pulgar, que lo necesitaba el Señor. ¿A qué le iba a querer? No quería el hombre entero, menos el dedo pulgar. Y se quitó el dedo pulgar. O sea, que no podemos depender de los sentidos. Tenemos el ejemplo del Génesis. A Eva le informó a Adán que Dios le había hablado directamente lo del árbol. Y dijo, bueno, mi marido le voy a creer, pero de repente que no, y le creyó mejor a la serpiente. Tuvo más oídos para la serpiente que para su marido. Y el día que nosotros, hermanos, empezamos a dudar de nuestro esposo amado, de su palabra, de sus órdenes, de sus indicaciones, vamos a ir creciendo en sensibilidad auditiva para oír el silbido de la serpiente, cualquiera que sea. Así cayó Eva. Y la serpiente, como es astuta, pues claro, no va a llegar ahí diciendo, aquí te saluda Satanás desde el infierno. La serpiente va a llegar bien vestida, bien arreglada, bien bonita, bien bonito, que no suena eso de bonito, ¿eh? Va a llegar bien trajeado, bien arregladito, así calado. Qué lindo, va a decir. Qué caída de ojos. Qué bigotitos, si me buscaba los que tengan bigotes. O sea que va a haber una tentación a los sentidos. Y los sentidos pueden ser engañados. Eva cayó porque se quedó mirando, se quedó analizando, se quedó dudando por la voz de la serpiente de lo que Dios le había dicho a través de Adán. Así que nosotros quedémonos con lo que Dios dice a toda costa, es decir, vamos a triunfar o a fracasar en la medida que aseguremos nuestra vida. Lo que la palabra de Dios dice así es. Fíjense que estaba leyendo en la prensa de hoy, el gráfico, que por 5 años se han estado analizando por computadora el Génesis. Y porque estaban con toda la polémica que el Génesis es una serie de trozos de relatos de distintos autores que los recopilaron y puras anécdotas se las metieron ahí. Entonces, con computadora, no sé cómo lo harán, pero han analizado en Israel por 5 años. Análisis de computación.
para analizar el Génesis. Y el veredicto dice que dejó una bomba, porque destruyó todos los argumentos de los materialistas. Y dice que el veredicto ha sido que un solo autor hizo todo el libro. No sé cómo lo harán en computación, ¿verdad? Me gustaría saberlo, ¿no? Pero, miren, todo está dando la verdad. Eso fue como cuando se veía la crítica, la alta crítica de Turinga en Alemania. Se veía cuando dice Daniel fue puesto el tercero en el reino. Entonces dice, y el rey era Belsasar en Daniel. Entonces la crítica se veía porque, habiendo hecho excavaciones por todo el tiempo anterior a eso, nunca encontraron el nombre de Belsasar. Y entonces se reían y dice, pues nunca hubo rey Belsasar en Babilonia. Y tenían las dinastías, y tenían todo, y parecía un golpe de gracia para el libro de Daniel. Ya los pobres hermanos estaban dudando el libro, ya estaban pensando que había que arrancar el libro de Daniel de la Biblia. Pero vinieron excavaciones posteriores y encontraron que en un periodo, y al analizarlo coincidía exactamente con el periodo de Daniel, había habido una regencia en el reino. Porque el rey Nabucodonosor, no sé si alguno de ellos, Nabopolassar, bien enteramos, hermano, Nabopolassar había salido a grandes batallas y entonces había dejado a su hijo en la regencia, en el reino. Por eso fue, y su hijo se llamaba Belsasar. Entonces, y por eso fue que la gente extrañaban que no decía el segundo en el reino. No tenemos el segundo en el reino, como dijeron a José, sino el tercero. Mire qué exactitud. Era porque había rey, había regente, y realmente tenía que ser el tercero. Y entonces los críticos otra vez se enmudecieron a buscar otras trampas. Son tramposos. Creamos la palabra. ¿Cuántos creen la palabra? ¿De veras la creen? ¿Seguro? No voy a ver usted por ahí que a lo mejor el Señor lo resucitó. Ya le conté de un hermano que vino temblando otra vez. Hace tiempo ese hermano se iba de aquí. Venía temblando porque un recorte, y traía el recorte del periódico, que habían encontrado el esqueleto, el cadáver de Cristo. Fíjense, hermano, cómo, qué bárbaro. Y el hermano venía triste y decía, ya se le había muerto su Cristo. Y me dijo, hermano, ¿qué hacemos? Mire, encontraron el cadáver de Cristo. ¿Y usted por qué le cree? Empezando porque los periodistas son más embusteros, le dije, con el perdón de los periodistas que puede haber acá, que hay excepciones honrosas. No, perdona. No, pero como hablamos de lo que es, ¿no? Y entonces, en letras de molde, mi hermano lo debe saber, en letras de molde se pone casi cualquier cosa. Y lo dan por hecho y lo dan por seguro. Y cuando uno lee letras de molde, eso así es. Por eso hay que escriba en letras de molde. Le van a creer más. Muy bien, pero ya nos estamos desviando un poquito. Es para que se despierten algunos hermanos. Entonces, hermanito, ¿por dónde íbamos? Que la palabra es la base, hermano. Sí. Muy bien, entonces ahora, el Adán caído trajo la descendencia a la semejanza de los caídos. Entraron al valle de los caídos, ¿no? Caín. Entonces Caín, tipo del hombre desechado de Dios, el hombre natural, el hombre desechado en el altar. Ese que no logró comunión con Dios y que después selló su falta de comunión con Dios haciéndose homicida. O sea que el que no tiene comunión con Dios, hermano, no puede amar a su hermano, ¿verdad?
Y le voy a decir entre paréntesis, el que no tiene comunión con Dios puede hacer como que ama a su hermano. No lo ama. No lo ama. Lo que no tiene es oportunidad de pegarle una pedrada. Pero si la tuviera, se la pega, hermano. Y entre los dos ojos. Porque Caín probó que fue la parte de comunión con Dios la que hizo que odiara a su hermano y lo matara. Pero no solo eso. No solo el religioso frustrado va a odiar a su hermano, sino que va a ser un desventurado teniéndolo todo lo de la tierra. Ahora imagínense cómo va a ser cuando no tengan ni lo de la tierra. Esa es la violencia. Ese es el odio. Porque no tienen a Dios y no tienen lo de la tierra. Y como otros tienen algo de la tierra, pues los que no lo tienen, quieren lo que la tienen. Y se arma el gran problema. Pero yo no quiero pensar, hermano, en los desheredados contra los heredados. Yo quiero pensar en el que todo lo alcanza en la tierra, pero no alcanza comunión con Dios. Ese es el que está más hundido. Porque fíjense que es un Caín que funda civilizaciones, que hace ciudades, que se casa, todo sin Dios. Y usted sabe que hay gente casándose sin Dios, haciendo ciudades sin Dios, haciendo emporios de riqueza sin Dios. Son cantidades de gente sin Dios. Ahora, son desventuradamente como Caín. De allá para acá, de acá para allá, y no tienen paz, no tienen reposo. Hermano, ese es el castigo que tienen en sí mismos. Caín hubiera querido mejor morirse, ¿no? Y le dio la sentencia que en una sola frase resume la desgracia humana de hoy y de todos los tiempos. Serás extranjero a donde quiera que vaya. O sea, se va a sentir uno mal donde quiera que esté. ¿Usted quiere ver desgracia? ¿Quiere ver desgracia? Debe ser porque no voy a la iglesia, va a la iglesia. Debe ser porque vivo en Guatemala, se va a la Argentina. Debe ser porque veo y se va para allá y para acá, para el puerto, para Chimaltenango, para San José, para Jutiapa, para Aljute. Todos lados va a parar y no haya reposo, porque no lleva el reposo. Amén. Y entonces no disfruta. Usted se imagina a un Caín sentado, le invitaba a su familia a comer, ni nada de comer. O comía sin sentido. No. Para aguantarla. Ahora que me acuerdo, ¿verdad? Pero allá uno muy todavía sonriente, ¿no? Y viendo dibuja la Biblia, dice, como ovejas de matadero. ¿Usted ha visto las ovejas de matadero? Usted no ve las ovejas de matadero, no las ve gimiendo. Felices y antes de que ya va el cuchillo por aquí, está. ¿Qué quiere decir eso? Que hay una como inconsciencia. Usted ve el buey engordado, el marranito y todo eso, que el chompipe de la fiesta. Entonces, usted lo ve cacaraqueando con tinto, segundos antes de que le quiten el pescuezo. Porque esa es la realidad. Todo el mundo sin Cristo, hermano, está esperando turno de degüello y sin embargo se anda riendo. Qué triste. Y los únicos que sabemos, bueno, ya saben a dónde vamos. Somos nosotros. Gloria a Dios. Gloria al Señor, ¿no? Así que hay que confiar. Entonces vamos aquí ya. Y la descendencia de Caín, y que por cierto al decir que Abel es tipo de Cristo, es tipo de Cristo muerto.
inocente y muerto, cuya sangre clama la justicia. Y Set, el que sustituyó a Abel, y la descendencia, es tipo del Cristo resucitado. Porque la descendencia de Set entronca aquí. Digamos, hice mal esta. La descendencia de Caín corre para acá. Set para acá. Y la de acá va directamente al diluvio, ¿verdad? Bien. Entonces, digamos, la descendencia de Set entresacada de la descendencia de Caín, es decir, viviendo conjuntamente con la descendencia de Caín, hasta la séptima generación. En la séptima generación se provoca una excepción de cómo Dios va a restaurar. Y la primera excepción que se provoca, usted lo lee en el Génesis, dice, la descendencia de todos estos, dice, moría, todos muertos. Pero cuando se llegó a la séptima generación, dice, y este no murió. Enoc. Entonces, una de las formas de restauración total que Dios va a ampliar es la transposición sin ver muerte. Esa es la iglesia arrebatada. Séptima. Ahora, enseguida viene la octava generación. Y este es otro tipo de cómo Dios va a restaurar totalmente. Mediante la sumersión en el diluvio de juicio. Para salir a un nuevo mundo. Poblado por la familia de Noé. La familia de Dios. ¿Verdad? Ahí tenemos la historia humana completa. Ahora, la descendencia de Caín, toda, sin excepción, toda se ahogó en el diluvio. Quiere decir que entonces, todos los muertos sin Cristo, segunda resurrección. Eso es evidente. Muy bien, ahora dejando ya este espacio, vamos al asunto de la reestructuración ministerial. Entonces la iglesia va a vivir en tiempos de normalidad y tiempos de anormalidad, tiempos de peligro, tiempos de paz, tiempos de noche y tiempos de día. Entonces el Señor va a agudizar ministerios específicos de tiempos de emergencia. Entonces, para dar un viso pues, al asunto, y usted lo lee en Ezequiel 33, ¿sí? Desde el 33 empiezan los atalayas, empieza y no vamos a analizarlo aquí, hermano, porque no tendríamos tiempo, pero empieza desde ahí, empieza después en el 34, analiza los atalayas y analiza los apacentadores. Y entonces nosotros podemos ver ahí detalles a lo más minucioso. Lo que Dios quiere que sea el pastor, lo que Dios quiere que sea el profeta, el atalaya o profeta está colocado en tiempo de emergencia, en tiempo de peligro. O sea que cuando surgen profetas de Dios es cuando hay peligro. Eso no quiere decir que no haya profetas en tiempos de paz. Está dentro de la estructura normal. Pero el acrecentamiento del ministerio va a ser, el ejercicio de la función va a ser en tiempos emergentes para el atalaya. En cambio, para el pastor, más bien son los tiempos de normalidad. El tiempo de normalidad es cuando
no se amontona las ovejitas en una cueva por miedo del lobo, sino en tiempos de normalidad se les va a dar de comer, se les va a dar agua, se les va a cuidar, se les va a trasquilar, se les va a arreglar, etcétera, ¿verdad? Entonces, ahí tenemos el apacentador, tiempos normales, pero el apacentador, el pastor, y las características pueden leerlas en los capítulos mencionados, lo vamos a tener nosotros como apacentador real. ¿Qué es apacentador? Son dos las grandes necesidades de la oveja, por decir las grandes, no todas sus necesidades, pero las dos grandes. La necesidad de tener seguridad y la necesidad de tener alimento. Entonces el pastor debe estar en tales condiciones, y por eso hablamos ayer del ministerio de David. Entonces el ministerio de David es prototipo del ministerio pastoral. Y dijimos al David que adora y al David que pelea. Y ahora usted va a encontrar pastores que solo les gusta adorar y ni adorar bien, pero no les gusta pelear. Flojos. Ni la doctrina pelea. Ah, está bueno. Que entre todo, ¿verdad? Me decía el otro día un pastor, no de acá, ¿verdad? Me decía, hermano, ¿qué será que no crece mi iglesia y no se desarrolla? Y yo empezaba a examinar el caso y le decía, hermano, ¿y quiénes son los que le predican a usted? ¿Quién predica en su iglesia? Sí, eso sí, hermano, dice que invitamos uno diferente cada noche. ¿Y qué ministerio tiene? Pues me mencionó los ministerios. Y entonces le dije, ¿y ha tenido usted éxito en las prédicas tan disímiles de cada uno de ellos? Porque yo los conozco, a las personas que usted ha invitado. Cállese, me dice, es el gran problema. Dice que el uno como que hubiera sabido, como que hubiera averiguado, o le van a contar lo que predicó el otro anteriormente y llega a deshacerlo del otro. Y el otro a deshacerlo del otro. Entonces le dije, hermano, ¿y usted no ha leído que no se puede sembrar el campo con distintas semillas? ¿Y no ha leído usted, hermano, que no se puede arar con buey y asno? Es que es imposible, ¿verdad? Entonces el pastor tiene que estar en capacidad, lucha, contender por la fe, la seguridad de sus ovejas. Porque el diablo se los va a llevar o de una mordida en las fauces, eso ya es violencia, pero también se los puede llevar con encantos. Solo una vez a la reunioncita, como los que terminan borrachos, ¿verdad? Solo una copita. Solo una vez. Mire, vaya una vez a mi reunión y después voy a la suya. Mire, solo, y así, y cuando uno siente, la oveja está enferma. Aquella oveja que veía todo blanco y luminoso, empieza a verlo turbio. Empieza a dudarlo todo. Yo he tenido la experiencia de ver gentes, de ovejas, que nomás se juntan con otra ovejita media chueca. Y ya están chuequitas. Pero que mira inmediato se les nota. Y como somos imitadores, ¿verdad? Por nacimiento. Entonces se junta con una oveja de orejas gachitas y anda con las orejas gachas en otro camino. Para el diccionario eso de gachas. Gachas dicen, no en el diccionario. Orejas bajas, caídas, para ser castizos. Se junta con una oveja que camina así de medio lado, ya camina de medio lado al otro. Es terrible. Y entonces el pastor debe estar en capacidad completa de pelea, así como de adoración. Imagínense a un David solo adorando, dijimos ayer, o imagínense a un David solo peleando. No, un David que pelea y que alaba y adora. Dulce adorando, tremendo adorando, salmeando, tremendo. Ha sido precioso ir a David salmear en el campo. Y luego al rato estaba peleando bajo el show.
retando animales en el campo con unos brazos terribles bajo la unción. Bueno, y es tan tipo de Cristo, no solo en este aspecto, sino que cuando se enfrentó a Goliat, de una vez liberó a un pueblo entero con la pelea, bajo la unción. Gloria a Dios. Y es muy interesante, hermano, eso es otro detalle, de equilibrio. Nótelo bien. David, en este caso, usaba lo sobrenatural bajo la unción, sin tener arma en la mano, dice la Escritura, que destruía los osos y los leones. Eso es usar lo sobrenatural en ocasiones que se necesita. Porque si no es lo sobrenatural, hubiera dicho David, espérese, león, voy a traer mi espada. Sin la espada, lo vencía. Pero cuando enfrentó a Goliat, que también estaba bajo la unción, usó la onda. Usó la onda. O sea, el pastor que para la pelea usa los medios, pero no depende de ellos. Ese es el equilibrio del pastor. Como nuestro Señor. ¿Qué tal que usara solo una forma, verdad? El Señor iba en barcas, sobre el mar, ponía lodo, sanaba instantáneamente, sanaba progresivamente, etcétera, etcétera. Quiere decir que los métodos y los medios son legítimos en las manos legítimas y son de efectividad. El Señor no quiere que seamos nosotros fanáticos en el sentido de despreciar los medios. Esto lo acentúo porque es nuestra doctrina acá. Nosotros no vemos con ojos de lástima, ni mucho menos que pueda estar en pecado, una persona que se toma un mejorado. Aunque pueden haber sectores del cristianismo que han llegado al extremo de ver con ojos de asombro, y yo he conocido gente así, con ojos terribles, pues se tomó un Alcacelser, ¡qué escándalo! Se tomó el Alcacelser, fulano, y ellos se vuelan el mosquito y se tragan el camello. Con esto quiero decir, hermano, que no debe dependerse de la dogmatización humana. Yo conozco un evangelista que ha pregonado por años, pero por años, que no se debe que los médicos, ya despotricar contra los médicos, y que no sé qué, y la otra vez lo vi enyesado de la pierna. Tuvo un choque, y ahí andaba enyesado, y no sé por qué lo vi enyesado yo, porque dicen que se escondió cuando lo enyesaron. A mí me lo contaron literalmente, que se escondió todo el tiempo que pudo, y decía que no estaba, estaba mintiendo, con tal que no le vieran su yesito. ¿Por qué? Porque había usado un medio, y como él había predicado contra los medios. Yo conocí a otro, y a mí me tocó estar juntamente con mi hermano operándolo a él, en el hospital americano, que había dicho cosas tremendas contra los médicos, contra la medicina, contra los medios, y después tuvo una colecitis aguda, y llegó al hospital, y detrás de él venía un centenar de gentes. Me recuerdo cuando entró a la emergencia del hospital, y venía un centenar, y dije, ¿cómo quieren a este hombre? Debe ser lo menos un candidato a la presidencia o algo así. ¿Qué? Lo venían siguiendo porque le habían dicho que si se hospitalizaba, entonces ¿qué era la fe que les había dado? Lo habían amenazado. Entonces dijo, el hecho que me maten ellos, que me maten en el quirófano, mejor que me maten los médicos. Y se entró con nosotros ahí. Y se escapó, hermano, de morir. La operación lo sacó adelante. Ya el vesículo estaba por reventarse. Y salió, y no sé cómo se arregló con los demás, pero siguió otra vez predicando. Ahora, hay cierta insinceridad en eso. Porque, ¿por qué si yo, digamos, voy a decirles, hermanos, a ustedes, cuidado quien me usa medicina? Aquí se me va a la iglesia que usa medicina, y me encuentran a la vuelta con 2 Alcacelser en un vaso de agua. Pues escandalizo, ¿verdad? ¿Verdad que no se escandalizaría? ¿Pero por qué se hace eso, hermano? ¿Por qué tanto brinco si el terreno está plano? Si la Biblia claramente pone que los medios son utilizables, puesto que ¿quién dio la ciencia al hombre?
¿Y para qué se la dio, hermano? Para mirarla pasar. Para usar. Pero claro, eso no quita que el Señor quiere también tratar directamente. Ese establecimiento, por eso estamos hablando de todos estos rodeos, porque ese establecimiento de ministerios y restauración de ministerios. Si hay alguien que se quiere arriesgar, me dijo un hermano, yo no dogmatizo, hermano, y no quiero que lo haga, yo no lo hago, yo no tomo nada. Bueno, que Dios lo bendiga, que tiene fe para superar, para andar siempre sobre el mar, ojalá que nunca use una chalupa. Pero yo creo que hay momentos de Xochimilco. Bueno, entonces, mejor salgamos de Xochimilco y tenemos aquí. Ahora, los pastores, decía que apacentadores, no solamente este doble aspecto, sino el apacentador lleva la oveja a apacentar, ¿qué es? Dar pastos, ¿verdad? Pero no solo eso. Yo encontré algo por ahí en un diccionario. Encontré que apacentar implica poner a reposar donde se alimenta. Es apacentar. No es solo tener tu manojo de zacate, conformate, no. Es llevarla tranquila, cuidada, que mire que lleva, por eso lleva vara y callado el pastor. Entonces la ovejita de reojo, mira que lleva vara y callado, no solo para darle, porque la vara y el callado no era solo para la oveja, era más para el lobo que para la oveja. ¿Verdad? Fíjense que se encuentra que la vara era 90% para los lobos. Y cuando la ovejita también andaba, también le daba su barazo, ¿verdad? Y el callado era exclusivamente para la oveja. Y era el mismo instrumento. No era vara y callado, no. En la misma vara tenía su callado. El callado era para cogerlo del pescuecito y levantar. Y la vara era para enderezar. Pero más que todo eso era para la oveja. Ahora, nosotros los pastores debemos tener cuidado de no usar la vara y el callado solo contra la oveja. Y yo sé que hay pastores, hermano, que querrían desarmar el instrumento ese y quitarle el callado y solo vara. Y llegan los hermanos, no empezaron el sermón, ya lo están regañando en la puerta. Y es una varejoneada cada noche, que no sé cómo se acostumbra la gente, hermano, como que se encallecen ahí. Vamos. Los pastores exhortativos. Y hermano, el pastor debe exhortar, pero no debe ser solo exhortativo. Eso es una verdad. Hay que apacentar, darle de comer y que se pueda recostar sobre el pasto, saciado, con seguridad, una dormilada, los ojos, una siestecita sobre el pasto. Eso es un pastor apacentado. No el pastor en la siesta, sino la oveja. Gloria a Dios. Muy bien. Porque a veces, hermanos, se llegan a los extremos de que mandan a ayunar 40 días al pobre endemoniado para salir de él. Es el ministrante que tiene que ayunar. Ahora, de Cristo dependen los pastores y los profetas. Ahora, en el ramo de los atalayas, usted puede leer el capítulo 83 de Ezequiel en casa, y ahí están todos los detalles, cómo amonestar al impío, cómo amonestar al infiel, cómo tratar con fulano, con sultano, con mengano, y etcétera, etcétera. Ahí está toda la restauración. Y la restauración pastoral también está en el 34, me parece, sí, de Ezequiel. Lee los 2 capítulos en casa, y entonces ya no vamos a agregar más detalles a esto acá. Solamente vamos a decir esto más y último. Los pastores, como los demás ministros y los profetas, dependen de Cristo, están en su diestra. Y por eso es que el ministerio auténtico no tiene problemas
sin solución. El ministerio auténtico, hermano, el Señor se encarga de sostenerlo en su mano derecha, no va a haber problema, sin solución. Por eso sea pastor, sea ministro legítimo. Si no, se lo va a dar el río, la tristeza. No busque usted un ministerio a la brava, porque entonces no va a ser legítimo, no va a ser legitimado, entonces va a ser así, ¿sí? Que no va a depender de la cabeza, sino que va a tener un ministerio pastoral falso, o un ministerio profético falso. Entonces el diablo va a ser presa de usted, y hay admoniciones a los pastores falsos, a los profetas falsos, en pasajes tremendos, en que dice que el Señor los va a cortar de su pueblo, va a hacer esto, va a hacer otro. El gran pecado de Jeroboam fue que cuando se dividió el reino, vio que todos los adoradores legítimos sabían que la adoración era en Jerusalén. Entonces todos se iban a adorar a Jerusalén. Y entonces lo que hizo fue quitar sacerdotes legítimos, apresarlos y llevarlos al otro reino de Samaria, al otro lado. Entonces dijo, quitándoles sacerdotes, no van a ir a Jerusalén. Entonces vio que no, que era de balde. Aún sin sacerdotes se iban a adorar a Jerusalén. Entonces digo, bueno, muy sencillo. Es lo que dicen muchos hoy. Muy sencillo. Hago una mi iglesia, dice. Muy sencillo. Abro un campo en el garaje de mi casa y empiezo. Si fuera legítimo el asunto, estaría bien. Pero si es una ocurrencia humana, pues es el pecado de Jeroboam. ¿Qué hizo Jeroboam? Inventó su culto. Copió exactamente el culto de Jerusalén, solo que en otro lugar. Y instituyó sacerdotes. El pecado de Jeroboam fue haber hecho una copia sacerdotal de lo legítimo, con tal de mantener su reino. Y hermano, eso es exactamente lo de hoy. Está lo legítimo copiado por lo ilegítimo. Y lo legítimo no es para aunar reinos terrenales, sino que los reinos terrenales dependen de la unidad espiritual. Pero lo otro, lo copiado, es no para reinos espirituales, sino para aunar reinos terrenales. Es el famoso ecumenismo. No es nada más que un movimiento de copia sacerdotal para aunar un reino terrenal. Y lo otro no es una copia, lo otro es el original, que no está aunando nada terrenal. Por eso no tiene interés en puestos políticos y puestos especiales, porque está pegado a la promesa celestial. Por eso, para dónde miras, das la medida para dónde vas. Si miras para arriba, vas para allá. Estoy hablando en el plano espiritual. Y si miras para la tierra, estás quedándote en esta tierra que no te va a dar sino frutos negativos. Amén y amén. Muy bien, hermano.